Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos finalizando ya el ciclo académico. Estamos en la clase número 25 del día de hoy, ¿sí? Voy a proyectar brevemente, vamos a detenernos también obviamente en el tema de las APE. Vamos a proyectar la pantalla. En esta clase número 25 estamos hablando de las hipermediaciones y lo que hemos hecho es, digamos, producir las dos clases, la de la semana pasada junto con la de esta, en esta misma clase, es decir, clase 24 y clase 25 en un mismo video, porque justamente la idea es que sea un poco más interactivo estas clases que tienen que ver con la hipermedia. Un tema importante es que les hemos dejado una lectura, habrán visto ustedes que está colgada en el campus, y es la lectura de Carlos Scolari, ¿sí? Que está vinculado a un libro que tiene Homo Videns, en realidad, porque viene del concepto de Homo Videns, y él le va a poner video Ludens, y está hablado, y tiene que ver con toda esta idea del 2.0, ¿sí? Esta idea de este cambio que da la tecnología y que obviamente va a repercutir en la acción profesional de ustedes como futuros periodistas digitales. El libro es Del Pac-Man a la gamificación, ¿sí? En esta idea de lo lúdico y del juego, que va a estar marcando este nuevo concepto de comunicación interactiva por parte de los usuarios, en esta idea de comunicación digital interactiva, y es la lectura que ustedes tienen justamente para este capítulo. Recordamos básicamente la fecha. El próximo viernes vamos a tener la última de las clases vinculada a la hipermediación, es vinculada a los consumos que tienen hoy en día los usuarios. El día 22 no hay actividad académica dispuesta por la universidad en el marco del calendario de fin de semana largo que ha impuesto el gobierno nacional. El día 26 tenemos el último tema, que son la transformación de los contenidos. ¿Qué ha ocurrido hoy en día con los contenidos en esta idea de los nanoformatos y los formatos troceados? Que está vinculado obviamente al concepto tecnológico, y lo vamos a ver desde estas dos ideas, ¿no? Desde tanto de lo que se produce como esos contenidos, pero también desde el punto de vista tecnológico, para ya desembocar el día lunes 29 en el segundo parcial, y el día 3 tienen la entrega de la APE. Y aquí nos vamos a detener un segundito para conocer cómo venimos con respecto a las APEs, la devolución que le va a hacer Verónica, que ya está colgado además en el campus. Y hoy, había un punto en esencial, digamos, para poder digamos, entregar y avanzar con esta entrega. Dejo de proyectar, Vero, así podemos dialogar un minutito con esto que es la entrega próxima ya, digamos, como fecha para la APE, ¿sí? Sí. Recuerdan que nosotros planteamos en esta APE número 2 que íbamos a trabajar por etapas. Para eso hemos creado dentro de la hipermedia, dentro de la APE 2, la hipermedia, varias etapas que son tareas que ustedes tienen que ir subiendo para que les facilite después la entrega del proyecto escrito. Como los temas se han atrasado, es decir, la aprobación de los temas, la discusión, la conformación de los grupos y demás, se dilató un poco más de lo pautado en ese cronograma, el viernes pasado tenían que entregar la etapa 3. Como algunos todavía no tenían el tema aprobado y la devolución la hicimos el viernes sobre los temas que ustedes subieron a la etapa 2, algunos simplemente ya estaban aprobados y les pusimos aprobado y algún comentario. A otros les sugerimos cómo acotar o por dónde ir, siempre respetando el tema que ustedes quieren trabajar. Y entonces decidí correr la etapa 3, extender la fecha hasta hoy a las 19:30. El tema es que yo entré a la plataforma y vi que solamente 2 grupos han entregado la etapa 3. Quería ver si se les pasó la fecha, si no pudieron hacerlo, o qué es lo que ha pasado, si necesitan que extendamos la fecha. Es muy sencilla la tarea. La etapa 3 consistía en navegar o incursionar por aquellas herramientas que nosotros les sugerimos
o les pusimos a disposición para que puedan ver, probar, quizás no necesariamente tienen que ser esas herramientas y pueden abordar otras, pero les dejamos en la consigna de la AP2, les dejamos varias herramientas para que ustedes puedan empezar a conocerlas si es que no las conocían y decidir en grupo, en equipo, cuál de esas herramientas o qué herramientas van a utilizar para el producto hipermedia que tienen pensado hacer. Era muy sencillo, simplemente decir, bueno, vamos a hacer esto. Primero varios plantearon que iban a hacer una página web. Nosotros, algunos le hicimos el comentario de que no necesariamente tiene que ser una página web. De hecho, eh, hay un montón de otras herramientas y plataformas para poder crear el producto hipermedia. Obviamente que eso va a estar siempre anclado o ligado a el tema que ustedes lo van a abordar y cómo lo van a abordar. Entonces, Perdón, hago un comentario ahí. sí. Hoy, de hecho, justamente vamos a ver las características que tienen esta idea. Cuando nosotros pensamos en una página web, ¿qué estamos hablando con respecto a la página web? ¿Qué es esto de la web 2.0? ¿Sí? Que es el nuevo concepto que nosotros hoy en día estamos trabajando sobre el concepto de la hipermediación, y por eso hoy vamos a ver el tema puntual de la clase de hoy era, además para poder orientarlos en esto, en ver en estas diferencias, pero además cuál va a ser su trabajo futuro. El trabajo que hoy en día se están haciendo los periodistas en esta nueva era digital, que está vinculada a la APE que le estamos pidiendo a ustedes justamente realizar. Esto que parece por ahí muy hincha, que le pedimos etapas y demás, es cómo se debe trabajar un proyecto. Como hoy en día se trabaja un proyecto, imagínense que los proyectos digitales además está vinculado con otros profesionales que son de otras ramas, que son generalmente de la ingeniería en informática, personas que vienen del mundo del software, que trabajan bajo otro concepto y que si nosotros nos acoplamos es imposible poder trabajar en equipos interdisciplinarios. ¿Sí? Y ahí es que le pedimos a ustedes que entren en esta dinámica, entendiendo claramente de que estamos en un contexto mediado, que estamos cansados, que es fin de año. ¿Sí? Eh, reconocemos, digamos, esa idea, y de hecho lo hemos valorado porque otros años que hemos tenido la presencialidad, bueno, obviamente que ha podido fluir mejor el trabajo. Pero bueno, es una forma, digamos, de iniciar. Hoy vamos a ver eso, qué termina ocurriendo y por qué, bueno, algunos de los profesionales van a tener éxito en este camino de esto del periodismo digital, que no es simplemente conocer un par de herramientas, es un cambio de paradigma profundo lo que estamos planteando, que hoy justamente vamos a tratar de abordar y dar algún par de tips más. Perdón, Verónica. No, no, está perfecto. Por eso también incluso nosotros le mostramos la hipermedia de YouTube, de uno de los tantos productos hipermediales que hay en el canal YouTube o la plataforma de YouTube, porque uno generalmente YouTube lo concibe como un repositorio de videos, que algunos harán algún vivo o algún directo, pero en realidad es un lugar o una plataforma para subir videos. Y en realidad es mucho más que eso, por eso nosotros les presentamos ese ejemplo, porque muchas veces uno no asocia la hipermedia con YouTube, por ejemplo. Las redes sociales también son productos hipermediales y se puede trabajar muy bien. Entonces, digo, no necesariamente tiene que ser una página web, que incluso quizás es bastante engorroso porque las páginas también son bastante limitadas, excepto que uno pague, ¿sí? O abone un canon para poder utilizar todas las herramientas disponibles en las web. Pero digo, pueden también cambiar de idea, pueden ir amoldando el producto. La idea, yo recién estaba leyendo ahí el chat, los temas que ustedes presentaron ya fueron aprobados, algunos con algunos comentarios. Es decir, no insistimos ahora tanto en el tema, quizás en otro momento, en la presencialidad incluso también, por ahí insistíamos mucho más en la elaboración del tema, en el abordaje, la profundización o pensar en el tema y demás. Eh, Ahora los temas que han presentado están aprobados, todos los temas están aprobados, con algunos comentarios, ¿sí? Es decir, les dejamos la libertad para que puedan desarrollar el tema que quieran como más les guste, ¿sí? Sí los vamos a guiar después en cómo mostrar eso.
Por otro lado, como ya están aprobados los temas, tenían que entregar hoy la etapa 3. Como hay muchos que quizás se les pasó la etapa o no entendieron que no se corría la fecha o que no se entregaba, vamos a hacer una cosa. La etapa 3 y la etapa 4 las vamos a juntar, que es el viernes que viene. La etapa 3 es la exploración de todas las herramientas que están disponibles para trabajar un producto hipermedia. ¿Qué es lo que van a utilizar y por qué? Bueno, nosotros vamos a hacer esto, vamos a utilizar esto otro, esto, y tienen que justificar esa elección. Brevemente, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, vamos a usar esto, y después eso no se replica en el producto que presentan. Porque es fácil decir, pero en realidad muchas veces dicen, bueno, sí vamos a usar todo lo que está disponible. Pero después quizás no todas las herramientas que nosotros les presentamos o las que están disponibles tendrían una utilidad en mi producto. Es decir, quizás un Padlet, nosotros se lo presentamos como una plataforma, una herramienta colaborativa. Quizás ustedes dicen, bueno, la verdad que no, que yo no tengo ningún interés en que la gente tenga tanta libertad para subir, un apagón, para subir ahí colaborativamente lo que quiere. No, yo voy a tener o voy a utilizar otras herramientas también colaborativas, pero no necesariamente un Padlet. Entonces, la idea que puedan explorar las herramientas es precisamente para eso, para decir, bueno, yo voy a utilizar esto para esto y me interesa, no sé, este programa para editar el video porque me parece que es el más adecuado o el más fácil o es el que conocemos. Es decir, acá también tienen libertad para utilizar las herramientas que quieran, pero tienen que justificar la elección, ¿sí? Es como venderle la idea a alguien, en este caso a nosotros, ¿sí? Pero piensen en que podríamos ser inversionistas en esos productos. Entonces nos tienen que convencer de que lo que están presentando es lo correcto, es lo que mejor pueden presentar. Y la etapa 3, la etapa 4, que era para el viernes que viene, para este viernes, era la creación del nombre o la marca y el logo, ¿sí? Es decir, tienen que pensar un nombre para el producto, un nombre que sea atractivo. No es el nombre del proyecto ni el nombre del equipo, es el nombre del producto, ¿sí? La marca. Y acompañarlo con un logo, que lo pueden crear. Hace 2 años, cuando hicieron, por ejemplo, hay chicos un grupo que no encontraba una idea y no lo podían hacer con las herramientas, o ellos entendían que no lo podían hacer, no podían llevar lo que ellos querían en una herramienta que esté disponible. Entonces lo dibujaron, ¿sí? Con lápiz, alguien que sabía dibujar, después lo escanearon y bueno, después le dieron vida a través de algún programa de edición. Es decir, pueden hacer también y crear ahí. ¿Qué dice por ahí en el chat? A Alejandro. ver. Mi grupo está haciendo página Wix y canal de Instagram. ¿Cuál recomiendan o les gusta más? Bueno, como gustar, qué sé yo, no es una cuestión de gustos. Tienen que pensar en el consumidor. ¿Quién va a consumir mi producto? Y ese consumidor se estará más atraído a una página web o a una red social. ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Voy a mostrar más imagen y video o voy a profundizar en textos? ¿Sí? Porque, por ejemplo, Instagram tiene una cantidad delimitada de caracteres para producir texto en la caja de las fotos, porque en realidad está más pensado desde lo visual. En las historias, los videos, ¿sí? Los reels o los posteos, las publicaciones. Pero también tiene una posibilidad de asociar una especie de blog o página, ¿sí? El otro día comentaban algunos, vieron que ponen más información, link in bio. Uno dice, ¿qué es eso? Bueno, en realidad, link in bio es una página, ¿sí? Que está asociada, que la puedo asociar a Instagram como Linktree y hay varios, ¿sí? Que yo los puedo asociar y ahí producir más contenido de mayor profundización. ¿Lo voy a utilizar para todo? No, quizás voy a utilizar ese recurso para algo que sea una gran producción, incluso puede ser hasta una investigación periodística dentro de mi producto hipermedia. ¿Sí? ¿Voy a hacer todo investigación periodística? No.
Quizás algunos serán posteos, algunos serán temas, memes, ¿sí? Por eso también incluso les dimos por ahí algunas herramientas para crear GIF propios, memes y demás. Poner todo a disposición para atraer la atención de ese usuario que yo quiero captar, ¿sí? Eh, Después hay otros temas que quizás Instagram queda chico o queda corto o ahí sí por ahí necesito alguna otra plataforma que yo pueda producir contenido distinto, diverso, de mayor profundización y demás y que esté todo en una misma plataforma. ¿Se entiende por dónde vamos? No, no es tanto lo que nos gusta a nosotros, porque bueno, sí, a mí me gusta en su momento me gustaba Facebook, ahora no me gusta más, me gusta Instagram, y quizás después no me guste más y me guste TikTok, qué sé yo, eh, u otra plataforma que salga. Pero no es tanto una cuestión de lo que me gusta a mí, sino cuál es la plataforma más adecuada para mostrar mi producto, ¿sí? El contenido que yo Algo estoy... que es importante ahí que dice Verónica, lo que nosotros evaluamos es si hay lógica finalmente en el proyecto que ustedes presentan, en su tema, quienes ustedes, digamos, están buscando como usuario. Ustedes saben que 7 de cada 10 personas que tienen, por ejemplo, que son activos en la plataforma Instagram, ¿qué edades creen que tienen ustedes? ¿Entre qué edad y qué edad son los principales usuarios de Instagram actualmente? Son estadísticas que maneja la propia plataforma. ¿Qué edades creen que tienen los usuarios de Instagram? Pueden abrir el micrófono. Lo sé. Bien, bueno, esos pequeños datos que hacen al uso de las herramientas están vinculados justamente al proyecto, al tema y al usuario que yo quiero. 2035, dice Agustín. ¿Alguien más? Agustín puso 2035. ¿Algún otro dato? 1830 puso. 15 y 30 años. 15 y 15 y 30 30 años. también. 15 y 30. Bien, Martina, perfecto. Bueno, el dato que está manejando hoy en día la plataforma en cuanto a tráfico y usuarios activos, 7 de cada 10 usuarios de Instagram, por ejemplo, su edad está comprendida entre los 16 y los 34 años. ¿Sí? Y esto es el dato que maneja la plataforma. Quiero decir, entonces, el medio que yo utilizo está adecuado al usuario que yo estoy justamente consumiendo. Y esa característica de esa tecnología tiene una serie de parámetros que yo debo respetar para que ese usuario finalmente esté presente en esa red social. ¿Se entiende? Entonces, lo que hacemos al dejarles que ustedes puedan elegir es que justamente provoquen esta investigación, ¿sí? Que son datos que son disponibles, digamos, no son investigaciones académicas complejas de poder, digamos, de poder descubrir. Pero bueno, más o menos lo que ustedes llaman como datos es lo que se corresponde. Según la plataforma, 7 de cada 10 están en esa edad, comprendida entre los 16 años y los 34 años. Por lo tanto, cada una de las redes sociales hoy en día tiene muy segmentado las edades, cuáles son la comprensión de edades que tienen, obviamente, cada uno de sus usuarios. Por eso, lo que tratamos de ver en este proyecto final es esa integralidad en cuanto al tema que ustedes eligieron, al usuario que intentan ustedes mantener su atención, como decía Verónica, y los medios que van a utilizar, si se corresponde justamente con esos usuarios. ¿Sí? Y esto va a ser un dato para ustedes casi cotidiano para su trabajo profesional. ¿Sí? Seguramente algunos ya lo están haciendo profesionalmente, otros van a incursionar próximamente, y esto es lo más importante, que no quede simplemente una teoría, que esta teoría ustedes la puedan aplicar. ¿Sí? Obviamente que con las materias que vienen, talleres que están previstos y demás, profundizarán muchos de los elementos que nosotros hemos visto en esta materia. Pero que no solamente sean datos tecnológicos, que manejemos cuestiones tecnológicas, sino que lo puedan aplicar ustedes en la vida profesional futura, si es que ya no lo están haciendo. ¿Sí? ¿Vero? Bien, entonces, la idea es que el viernes van a entregar dos etapas juntas, etapa 3 y etapa 4. La etapa 3 es la exploración de las herramientas, recursos y demás, y qué es lo que van a hacer, ¿sí? Cuál es el producto y justificar cada una de las elecciones brevemente, ¿sí? Vamos a utilizar este recurso para generar esto, ¿sí? Por esta razón. Y eso les va a dar también un panorama de qué es lo que quiero hacer.
¿sí? Porque una cosa es decir, bueno, sí, voy a hacer una hipermedia, pero después tengo que pensar en cada una de los recursos que voy a generar en esa hipermedia. Y algunos dicen, igual me permite entregarla ahora a la etapa 3. Si la tienen hecha, la entregan. Aquellos que no llegan, ¿sí? O que ni siquiera debatieron o discutieron en grupo sobre qué es lo que van a hacer, no pueden entregar ahora. Entonces, la idea es que el viernes se entregan las 2 etapas juntas. Los que ya la entregaron va a ser evaluada, ¿sí? Y el viernes se entregan solamente la etapa 4. Aquellos que hoy no llegan a entregar la etapa 3, junto a la etapa 3 se encuentran, junto a la etapa 4, entregan también la etapa 3. La etapa 4, recuerden que es la creación de un logo y una marca. ¿Sí? Bien, Marcos, que levantabas la mano. No, sí, ahí. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, sí. Sí, No activo la cámara por las dudas de que se me vaya un poco el audio. No habíamos entendido exactamente que hoy era la entrega de esa etapa, creímos que se corría todo, y en la etapa 2 nosotros pusimos el nombre de la marca, el logo ya lo tenemos, esas cosas las tenemos hechas, pero bueno, no armamos el texto para subirlo en las etapas, pensando que se corría todo. Pero bueno, Bien. estamos avanzados en ese sentido y antes del viernes entregamos estas 2 etapas juntas. Perfecto, perfecto, no hay problema. La idea es que puedan ir cumpliendo las etapas. Si no entregan una etapa, ¿sí? Es decir, las etapas lo que tienen son sugerencias de mejora o correcciones o qué bueno esto, vayan por acá o exploren más esto, les va a servir esto. Es decir, no tienen un aprobado o desaprobado. La idea es que puedan cumplir con las etapas para que lleguen mejor al proyecto escrito y después al producto, ¿sí? Esa es la intención de las etapas. Entonces, si no entregan una etapa, no hay problema, entregan juntas, 2 etapas juntas en la próxima, ¿sí? Después ya queda muy poco porque tienen la etapa 3 y 4 juntas ahora y después ya la etapa 5 es el proyecto escrito. En el proyecto escrito, tengan en cuenta bien qué es lo que les estamos pidiendo, ¿sí? No es el desarrollo teórico ni el contenido que ustedes van a poner en la hipermedia, sino que son preguntas muy concretas y que está o tiene que ver más a quién va dirigido, por qué pensaron en ese tema, justificar, describir, justificar la elección del nombre o la marca, ¿sí? De ese producto. Tiene que ver con esas cuestiones y no tiene que ver con un desarrollo teórico ni de contenido de el tema que ustedes eligieron. ¿Sí? Es decir, no es la producción. La producción, el contenido, que recuerden que la producción es propia, porque algunos, por ejemplo, algunos comentarios que les hicimos es que pretendían abarcar mucho, pero que quizás después, a la hora de producir el material, se les iba a complicar para la cobertura. Por ejemplo, querer abordar un tema a nivel nacional, ¿sí? Tal tema en Argentina. Bueno, es muy difícil después poder abordar, por lo menos ahora, para este producto. Quizás en un futuro, si lo continúan, lo pueden desarrollar. Pero siempre ahí les recomendamos la localía, porque el material que van a producir va a ser a nivel local. O, por ejemplo, había un grupo donde había alumnos que estaban en distintos lugares, pero en la región, ¿sí? Villa Gesell y 2 o 3 lugares cercanos que podían abordar el tema, creo que era el del deporte. En ese caso sí, pero digo, generalizar, cuando yo la cobertura la voy a hacer en lo local y generalizar eso o extrapolarlo a lo nacional, cuidado con las generalizaciones después, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna consulta con respecto a las etapas o la hipermedia en general? No la hipermedia, sino la APE como trabajo. ¿Estamos todo correcto? Igual ahora, en la parte teórica, vamos a abordar, Marcelo, va a abordar el tema de las hipermediaciones y la hipermedia y muchos de los conceptos o muchas de las cuestiones que vamos a ver les van a servir para esta APE, ¿sí? De todas maneras, siguen los canales abiertos si les surge alguna pregunta a medida que avanzamos, ¿sí?
Bien, ahora voy a correr entonces la fecha. En realidad les voy a poner en la etapa 4 qué es lo que pueden entregar, ¿sí? Bien, Bueno, ok, perfecto. Vamos a hacer para hacerlo un poco más dinámico, vamos a dividirnos, somos en total 27 los que estamos participando. Vamos a dividirnos en un momento en grupo para ver si podemos trabajar con la misma dinámica que ya lo hemos hecho en un momento, eh, se puedan reunir en equipo ante algunas preguntas que le vamos a hacer nosotros y que a su vez haya un vocero como hemos hecho en otra oportunidad. Volviendo entonces a lo que ya estábamos viendo, que era la idea esta de la hipermediación y de las fechas, si no hay dudas con respecto a la fecha, forma de entrega y demás, bueno, vamos a pasar entonces al concepto de esta que decíamos, la contraposición, ¿no? Cuando nosotros pensamos en hacer algún producto hipermedial, lo primero que pensamos es en la idea de la web. Y aquí hay una contraposición entre lo que es una web, ¿sí? O lo que se denomina web 1.0, que son las primeras webs que se van a crear, y luego lo que viene en cuanto a estas web contextuales, ¿sí? 2.0, que van a incorporar la idea de esta comunicación digital interactiva. Y esta contraposición va a estar dada principalmente por estos 6 elementos. Ahora les vamos a presentar a ustedes un par de ejemplos y queremos que ustedes en equipo trabajen en estos 6 elementos. Primero, que ustedes nos puedan definir, que ustedes nos puedan describir cuál es el cambio principal de paradigma que se va a dar entre esta idea de las primeras webs que estamos hablando de 1990, digamos, comienza la idea esta de Internet, se populariza Internet. 8 años después, 1998, lo que van a aparecer van a ser esta idea de un cambio de esas primeras web a esto que vamos a tener hoy en día, que vamos a llamarle hipermedia, vinculado sobre todo a la idea de las primeras web en donde van a ser participativas. Esa idea de la participación, esa idea de la interactividad, va a estar dado principalmente por lo que se llamaban las web blogs, ¿sí? En donde una persona mantenía actualizado un sitio con algún tema obviamente de referencia, pero que permitía la interactividad, esta idea de que los usuarios que consumían esa página pudiesen participar. Y esto se va a llevar a un extremo de lo que estamos viviendo actualmente con la idea de, bueno, los nuevos medios que tenemos. Cuando hablamos, por ejemplo, de YouTube, es una idea de esta extensión de lo que es una página web, en donde encontramos ya no esta idea primigenia que había en la web, esta idea de una remediación, en el sentido de las primeras webs que se van a publicar tenían mucho de broadcasting, es decir, copiaban la forma que tenían finalmente los medios masivos de comunicación. Si nosotros rememoramos una vieja página web, vamos a encontrar que la forma de maquetar una página donde vamos a encontrar cada uno de los elementos de una página estaba muy vinculada, por ejemplo, a la gráfica. Así como se maquetaba en un diario, en una revista, también se maquetaba en una página web, es decir, los elementos que estaban presentes. Y a eso se le incorporaba algo vinculado como, por ejemplo, lo que era la multimedia. Pero, vuelvo a repetir, era una forma, digamos, de reproducir aquello que existía en los medios masivos de comunicación, en este caso en Internet. Esto obviamente ha ido cambiando y hoy en día tenemos claramente una comunicación digital interactiva. Por lo tanto, queremos que en un par de minutos, reunidos ustedes en equipo, podamos evaluar, en función de los ejemplos que ahora les vamos a dar, estos 6 elementos. Primero, ¿a qué nos referimos con el cambio de paradigma? Que lo hemos venido dialogando a lo largo de todas las clases que hemos tenido, que va a ocurrir un paradigma. ¿En qué consiste este paradigma de esas primeras web a lo que tenemos hoy en día como web 2.0, web contextuales? Queremos que también nos diga qué va a pasar con el contenido. Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Qué ocurre con esos contenidos? ¿Cuáles son los cambios principales? ¿Qué pueden observar ustedes en esas primeras web y en esta idea de web contextuales hipermedias que nosotros los denominamos? Segundo, tercer punto, ¿qué va a pasar con los usos, ¿sí? Dentro de esa web? ¿Qué va a pasar con el concepto de la infraestructura? ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad a qué nos referimos con infraestructura. Y además, si ustedes pueden determinar en los ejemplos que le vamos a dar, qué pasa con los géneros o tipos de webs que vamos a encontrar en los ejemplos que le vamos a dar, que le vamos a proponer nosotros. Y finalmente, ¿sí? ¿Qué pueden ustedes intuir que pasa con el modelo de negocio, ¿sí? en esta web?
Vamos a pasar entonces a uno de los ejemplos. Por ejemplo, agarré una web, en este caso es de una organización que es católica, simplemente para que ustedes puedan ver este concepto de web, ¿sí? Acá lo que ustedes ven es una publicación de una orden religiosa, en donde obviamente aparecen los datos que hacen la orden religiosa, en donde se presentan, dan a conocer. Si bien ustedes ven arriba, en lo que está maquetado, aparecen todos los canales vinculados a canales de comunicación. Lo que vemos aquí básicamente es una página web en donde alguien está comunicando, ¿sí?, los datos de la organización, digamos, a la que pertenece. Entonces, tenemos aquí un cambio estrictamente, digamos, de paradigma a lo que ocurre con esto. Tal vez algunos conocen a esta nueva página que se llama Web 2.0, que es los slides, ¿sí?, en donde ustedes, si navegan esta página, bueno, hay una serie de contenidos que están vinculados a, bueno, una cantidad de datos en donde se pueden compartir, se puede trabajar en este tipo de web. Esta es otra web, ¿sí?, que si ustedes ingresan, digamos, es una nueva plataforma que algunos seguramente deben tener, que es LinkedIn, ¿sí? Si nosotros vemos esta página o vemos esta página y hacemos una comparación con esto, vamos a ver que obviamente aquí hay una distinción, ¿sí? Claramente estamos navegando sobre la web, ¿sí?, son web, pero vemos claramente que hay un cambio. Nos fijamos en esta última página de LinkedIn con respecto a esta primera página, ¿sí?, que en este caso es de una orden religiosa. Podría haber agarrado cualquier otra página, ¿sí? Lo que vemos aquí en particular, en esta distinción, es un cambio de paradigma, ¿sí? La primera pregunta que queremos que ustedes respondan es, ¿cuál es el cambio de paradigma entre esta página, ¿sí?, y esta página que estamos viendo, en este caso, que es mi LinkedIn en particular? ¿Qué pasa con los contenidos entre esta página y esta página? ¿Sí? ¿Qué cambios ustedes notan que hay en cuanto a los contenidos? En cuanto, quiero decir, cuando hablamos de cambio de contenido, y el contenido que observamos aquí, y el contenido que observamos en esta página, es decir, ¿el contenido es igual para todos los usuarios que ingresan, por ejemplo, a estas dos páginas? ¿Se mantiene igual en una y en otra? Por otra parte, ¿qué pasa con los usos? ¿Sí? Quiero decir, ¿qué pasa con el usuario al hacer uso de esta página y de esta página? ¿Sí? ¿Qué pasa con esos usuarios? ¿Qué pueden hacer? ¿Sí? ¿Sí? En una puede interactuar, bueno, tiene otra información también, no sé, la edición. Correcto. Ahora le vamos a poner entonces, los vamos a dividir en grupo y queremos que justamente nos respondan esto. Segundo, tercer punto que queremos que ustedes contesten. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Sí? Y cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando en esto de si está dada la infraestructura entre esta página web y esta página web en cuanto a lo que se llaman los directorios de los usuarios. En ese sentido, entre qué pasa entre el cliente y el servidor o entre lo que serían los pares, digamos, de usuarios. ¿Qué pasa con respecto a los géneros? ¿Sí? Cuando hablamos de género, estamos hablando del sistema de gestión de contenidos en esta página y en esta página. Y finalmente queremos saber, que ustedes nos digan, ¿qué pasa con el modelo de negocio? ¿Sí? Y ¿se acuerdan ustedes que nosotros decíamos el modelo de negocio, sobre todo en la era de la comunicación digital interactiva, estaba centrado, decíamos nosotros, principalmente en lograr la atención? Por lo tanto, ¿qué atención logramos en esta página web, denominada en principio Web 1.0, y esta web, ¿sí?, comunicación digital interactiva, Web 2.0? Entonces, la pregunta que queremos que ustedes respondan en equipo son estos 6 puntos. Cuando hablamos de cambio de paradigma, ¿cuál es el cambio de paradigma que ustedes notan que ocurre en estas dos versiones de web, en esta evolución, podríamos decir, en cuanto a la web? Segundo, ¿qué pasa con los contenidos? ¿Los contenidos son iguales para todos? ¿Qué pasa con los usos? En cuanto al uso que le va a dar, en este caso, en función de los contenidos, que obviamente yo voy a agregar con respecto al tema de los usuarios. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Sí? Algo tiene que cambiar en la infraestructura de una página y de otra página
para que justamente cambie el uso por parte del usuario, pero que a su vez también me permita gestionar contenido de manera totalmente distinta. ¿Y qué pasa entonces con los géneros? ¿Sí? En función de los tipos de web, 1.0, 2.0. Y finalmente el modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio que está detrás de una de las primeras páginas y luego en este modelo de comunicación digital interactiva? Vero, los vamos a separar, si te parece, los vamos a dividir en equipos. Dale. Para que puedan trabajar simplemente por un par de minutos. Así podemos volver podemos regresar, digamos, a hacer, digamos, un cierre para pasar entonces al segundo punto, que es lo que le estamos pidiendo a ustedes que hagan, en este caso, en una hipermedia. Y ese concepto de este pasaje estamos hablando de qué es lo que van a tener que hacer ustedes en un futuro. Ya no en una APE, que es simplemente una práctica profesional, sino que van a hacer ustedes en el transcurso de los próximos años, que es lo que está ocurriendo hoy en día con la comunicación digital, vinculado principalmente a su actividad que va a ser el periodismo. Los dividimos entonces en equipos, les vamos a dar un par de minutos para que ustedes puedan discutir estos 6 puntos y nos volvemos a encontrar, como hicimos la vez pasada, para a través de un vocero, ¿sí? Podamos dialogar estos puntos que les marcábamos a ustedes. Bien. Recuerde que tienen que aceptar la invitación en la pantalla o en la compu. Nos quedó Agustina y Joaquín, que no aceptaron. Sí. A ver. Ahí lo moví a Manuel, que estaba solo en la sala 4, a la sala 5. Ok. Y le voy a mover a Agustina a la sala 4, cosa que si entran, entrarán ahí. Ok. Porque no, tienen que Y ellos Joaquín aceptar. también. Joaquín y Agustina tienen que aceptar la invitación e ir a la sala. Si es que están ahí. ¿Están ahí? O dejaron. Bueno, muy bien. Vamos entonces a analizar. Voy a volver a compartir pantalla para que podamos analizar entonces en conjunto estas 4 acciones. Simplemente para que ustedes vean aquí, decíamos que teníamos estas 2 diferencias, ¿verdad? Teníamos, en particular, la idea de una web. Estaba un poco adrede puesta esta web, porque es una web que está dedicada a una institución que en este caso es religiosa, es una orden que tiene cerca de 600 años de antigüedad, una orden de Santo Tomás de Aquino, que es considerado uno de los padres de la iglesia, y veíamos entonces el otro concepto, que en este caso era LinkedIn. Y queríamos justamente ver este contraste. Digo, usamos LinkedIn como podemos usar otros ejemplos, ¿no? Pero bueno, nos parecía importante usar esta, que seguramente algunos de ustedes deben ser usuarios de LinkedIn. Aquellos que no lo son, bueno, los convidamos a que ingresen, vean y vayan creando además su perfil profesional, porque es una red justamente dedicada a profesionales para poder unirse con otros profesionales, pero además también es una gran plataforma en donde se publican posibilidades, digamos, de trabajo. Y es una forma de ver por dónde está yendo en este caso el mundo también laboral. Entonces vamos a comenzar a hacer entonces una distinción entre esta y este ejemplo, y el primero es, queremos que ustedes nos cuenten cuál es el cambio de paradigma que ustedes pueden observar, que hemos estudiado, pero además que ustedes pueden observar entre web 1.0, web 2.0. ¿Quién quiere comenzar? De a uno, no hace falta que se abarroten. ¿Nadie? Bueno, empiezo yo. Por favor. Sí. Estábamos con Julieta Ramos y con Carolina Ramírez en el grupo.
Perfecto. Y creíamos que el cambio de paradigma se daba en la importancia que hoy tiene el usuario, que tiene un rol Bien. importante en cuanto a la información que se puede aportar en una página. A diferencia de la otra que veíamos que era estática, y LinkedIn, Sí. donde uno puede aportar. Ok, fantástico, excelente. Entonces, el primer punto tiene que ver con el rol que va a tener el usuario. ¿Otro grupo? Luna Sí, levanta la mano. adelante. Luna, adelante, por favor. Yo estaba en la sala 1 con Sí, Sebastián García Hip y Karen sí. Recton. Bien, perfecto. Creemos que los cambios de paradigma entre el 1.0, la web 1.0 y la web 2.0, es que la Sí. 1.0 simplemente te permite la navegación de la web, te Sí. permite ver lo que ya está puesto en la web, y en cambio la Bien. 2.0 permite la interacción entre usuarios y permite que vos también publiques cosas y que veas cosas que otras personas publicaron. Excelente, muchas gracias, Luna. ¿Otro grupo? Dana escribió en el chat porque no tiene Sí. micrófono y puso Sí, Dana. lo más relevante es la reticularidad e interacción de la web 2.0, que es de muchos a muchos. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Nos queda otro grupo más, ¿no? Creo. Sí, creo que se terminaron conformados 4 grupos. Exacto, nos faltaría un grupo más. ¿Alguno de los voceros de ese grupo? Yo no recuerdo en qué grupo estaba. Ok. El 3, el 3. No me acuerdo qué tema faltaba tocar, pero... No. El primero queríamos saber si en este cambio de paradigma, ¿qué ustedes abordaron? ¿Qué entendieron? Cambio de ¿Cuál es el cambio? paradigma estábamos diciendo, bueno, creo que ya dijeron que la web .1 era más estática y la 2 es más dinámica, Sí. que el contenido de la 1 es por ahí más de una institución o de un grupo, pero que no se puede participar, que falta la parte digamos, de interactuar con otros temas y otras personas. Correcto, bien, perfecto. Entonces, vamos a resumir entonces el primero de los puntos, el cambio de paradigma. Y efectivamente ustedes hablaron de un paradigma nuevo centrado en el usuario, ustedes hablaron de la navegación, a diferencia de la interacción, hablaron de la reticularidad, uno de los puntos básicos de la comunicación digital interactiva, y hablaron de esta idea de lo estático y de lo dinámico. Y efectivamente, si nosotros revisamos la 1.0 y la 2.0, efectivamente el cambio de paradigma tiene que ver con esta idea de uno a muchos. En este caso lo que tenemos claramente es la idea que está planteado, aquí, en donde vemos que alguien está publicando un contenido en particular que trata de llegar a muchos, ¿sí? Obviamente a muchos en cuanto digo a los usuarios que estén vinculados. En este caso, particularmente, lo que tenemos son muchos a muchos, porque no solamente yo publico en este caso cuál es mi perfil, sino que otras personas se pueden comunicar conmigo y publican también sus perfiles. Además de que la plataforma me da una cantidad de posibilidades de contactarme con otros, pero además de una idea de mensajes, de empleo. Entonces el cambio de paradigma está dado primero por este cambio de reticularidad que ustedes decían efectivamente. Uno a muchos, de muchos a muchos. Y el segundo cambio particular de paradigma que ustedes también lo nombraban, tiene que ver con que en esta primera página se publica, en esta segunda página lo que estamos haciendo se participa. Vamos a otro ejemplo que tiene que ver con la música. Una de las páginas más conocidas en su momento, en la década del 90, tenía que ver con mp3.com, en donde justamente se publicaba, ¿sí?, en este caso la música que ocurría, a este paradigma, ¿sí?, que tiene que ver con participar. Ya no solamente la idea de que yo puedo, digamos, bajar música, sino que puedo armar mis playlists, donde yo puedo compartir esas playlists, ¿entiendes? Entonces, básicamente, esta idea particular en donde yo publico, a donde yo participo, en esta idea de uno a muchos, en este caso eran los temas que se ponían ahí, a esta idea de participar. O sea, no es publicar, sino que es participar. Bien, fantástico. Vamos entonces al segundo de los puntos, los contenidos. ¿Qué ocurren en este cambio particularmente de contenidos? Comenzamos con uno de los grupos. ¿Quién quiere comenzar?
Bueno, yo no tengo problema en empezar. Sí, Luna, Eh, por favor. Creemos que los contenidos 2.0, en las Sí, web 2.0 es más acorde al usuario por el tema de los algoritmos, por el tema de que se pueden usar hashtags, se pueden arrobar, y en perfecto. la web 1.0 solamente nos limitamos a consumir lo que hay en la web. Correcto. Bien, excelente. ¿Otro grupo? Yo estaba en el grupo 3 y Sí, más o menos también coincido con lo que dijo Luna recién, de que quizás los contenidos de la web 1.0 se centran quizá sí, como en una única temática, mientras en la web sí. 2.0 se pueden encontrar varios temas. Única temática, bien, varios temas. Excelente. ¿El otro grupo? Bueno, de vuelta yo. Sí, Sí, veíamos que los contenidos en la 2.0 son más colaborativos. colaborativos, bien. Se puede acceder y se puede colaborar con el contenido, con distintas páginas y distintas plataformas. Excelente, perfecto. ¿Otro equipo? Y el equipo que está Dana Sí, escribió en el chat y dice, están más actualizados en 2.0, luego la web 1.0 es más estática, menos dinámico, o el contenido es más bien, estático y menos dinámico. bien. Todas las respuestas son correctas, por lo tanto lo vamos a resumir en 4 puntos, ¿sí? En cambio a estos cambios de contenido. El primero, que en la primera página esta que vemos aquí, lo que estamos viendo es que los contenidos son iguales para todos los usuarios. No importa si la persona está cercana y conoce esta orden, o yo no conozco absolutamente nada de esta orden, ¿sí? Por lo tanto, el contenido que se le presenta a todos los usuarios son iguales. Esto que ustedes hablaban en uno de los grupos decía usuario. Segundo punto, entonces, ¿qué pasa en la web 2.0? Lo que va a pasar es que van a haber justamente contenidos personalizados. La digitalización, y como bien alguien nombraba, que tiene que ver con la idea de los algoritmos, nos permiten identificar ni más ni menos que a ese usuario. Por lo tanto, contenidos iguales para todos los usuarios versus contenidos personalizados para cada uno de los usuarios. Segunda característica que vamos a tener en los contenidos, en esta idea de esta primera web a esta web que ocurre. Como bien decían ustedes, hay información aislada en el sitio, finalmente. Esta es una información aislada, ¿sí? Que obviamente quien ingresa aquí va a poder ver. ¿Qué pasa en este tipo de web? Bueno, lo que va a pasar es que va a haber esto que ustedes decían, los contenidos interconectados. ¿Qué significa contenidos interconectados? Ustedes habrán visto esa sigla RSS, ¿sí? Que en definitiva, por medio de tags, lo que uno puede hacer, como bien decían ustedes, es esa información, cada vez que yo voy a producir una nueva información, va a repercutir en los usuarios. Por lo tanto, le va a dar una novedad a esos usuarios. Eso se pudo dar ni más ni menos que por la digitalización. Por lo tanto, tenemos información aislada versus información que permanentemente se va a actualizar. Por ejemplo, yo publico algo en LinkedIn y lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, en el mail que yo tengo dado dentro de la plataforma aparecerá una novedad para que las personas puedan visitar, por ejemplo, mi LinkedIn, ¿sí? Por lo tanto, eso se permite hacer justamente, como bien decían ustedes, a partir de los algoritmos. Tercer cambio que se produce entre esa página web que veíamos nosotros anteriormente y esta página web está vinculado con la producción. La producción en este caso es una producción individual, institucional, si ustedes quieren, y de una orden religiosa, versus, como bien decían ustedes, una producción que es de contenido colaborativo. Si ustedes se fijan aquí en el centro, en el cuadro principal, Marcela Pizarro es la que cita una información que es publicada por otro usuario, ¿sí? En este caso, una académica cita, por ejemplo, a quien es el cofundador y actual project manager de Mercado Libre. ¿Se entiende? Por lo tanto, encontramos esta segunda idea de una producción colectiva versus una producción estrictamente individual. Y el cuarto y último elemento que está dado en los contenidos, que ustedes bien lo marcaban, tiene que ver con el valor de la información, ¿sí? En este caso, el valor que se le va a dar a la información versus el valor va a estar dado principalmente en la interconexión. Ustedes hablaban de los hashtags. Bueno, efectivamente, la sindicación de la información. Como ustedes pueden ver claramente, en esto aparecen los hashtags, cosa que aquí no aparece. Valor de la información versus, como decía, valor de la interconexión. Son 4 elementos que encontramos claramente en esta distinción
que tenemos en cuanto a los contenidos. Vamos ahora en cuanto a los usos. ¿Qué ocurre con respecto al tema de los usos? ¿Cambia el uso en una y en otra? Escucho entonces a los grupos. Sí, cambia también. Bien, a ver, ¿cuáles son los cambios que ustedes detectan? Y más o menos lo mismo que lo anterior. Los cambios son de oferta, hay colaboración, hay diferentes cuestiones que la otra no tiene por ser una página estática y porque vos entras, lees y listo. Sí. Y en el uso es más también colaborativo, como veíamos antes. Bien, perfecto. ¿El otro grupo? Yo creo que en la web 1.0 te limitas, bueno, con el grupo, ¿no? Te limitas a Sí. ser solamente consumidor de la información y en cambio en la web 2.0 sos consumidor y creador de la información. Perfecto, excelente. ¿El otro grupo? El tercer grupo lo pudo trabajar en cuanto a los usos. A ver si Sí, escribieron perdón, en el chat. estaba escribiendo un... Sí, un perdón. resumen. Escucha Sí. porque a veces no anda mi micrófono. Sí, sí, se Uso escucha. prof- ¿Escucha? ¿Sí? Sí, Habíamos puesto que le daban un uso profesional en uno de los casos en LinkedIn. un uso Eh, profesional, sí. Claro, por el tema de también el laboral, para búsqueda de trabajo y demás, como que Sí, y poner el perfil, la formación de uno. bien. Ahora vamos a profundizar en eso. Nos falta un último, el cuarto grupo. ¿Lo pudieron trabajar? No sé si lo pusieron en el chat. No, en el chat no hay nada. Ok, perfecto. Entonces vamos a resumir aquellos que ustedes estaban planteando en cuanto a los usos entre esta y esta página, o entre esta y esta, que hacíamos la alusión. Bien, primero, los usos como bien ustedes, como ustedes marcaban. En esta primera, lo que nosotros podemos hacer en cuanto al uso es, ni más ni menos que es leer y navegar. ¿Sí? Me da, obviamente, un menú contextual para que yo pueda, obviamente, navegarlo, pero lo único que puedo hacer es leer y navegar. Ahora, ¿qué ocurre con esta? Bueno, en el uso, de parte del usuario, lo que hay es, primero que el usuario, obviamente, lee, sigue haciendo la misma acción. Además, navega, pero lo que se va a incorporar es que produce, como ustedes bien decían, información. No solamente tengo esas dos tareas que me daba la web 1.0, sino que aquí lo que estoy haciendo, obviamente, es producir información. En cuanto a la segunda característica, en cuanto al uso entre esta y la otra, está vinculada a que, como bien decían ustedes, esto es estático. Cuando hablamos de estático, estamos hablando de esa interacción. No solamente digo, quiero decir, que si se produce, por ejemplo, algún tipo de animación dentro de la página web. Claramente es una web estática contra esta, que es una web dinámica. Pero ¿dónde está lo dinámico de esta página web con respecto a esto? Está en lo que está ocurriendo detrás de esta página web, que es la producción de base de datos. Indexa datos, por lo tanto nos conoce a nosotros. En función de nuestros gustos, en función de nuestra navegación, la página recoge datos, produce una base de datos y esa base de datos es dinámica. Por lo tanto, actúa el algoritmo y lo que me va a presentar, en definitiva, es la posibilidad de que yo pueda interactuar justamente con esa misma página web. Me van a recomendar una serie de empleos, me van a notificar cuestiones de interés, pero además me va a decir que como yo tengo contacto con ciertos profesionales, si yo finalmente me quiero comunicar con esos profesionales. Por lo tanto, cuando hablamos de lo dinámico, no hablamos simplemente de una idea del diseño en cuanto a una producción, en este caso animada, sino que hablamos de lo dinámico en cuanto a base de datos. Bien, la tercera y última característica que tenemos en cuanto a los usos está vinculado a que en esta primera tenemos simplemente una interconexión de usuario versus información. ¿Sí? Usuarios que van a consumir una determinada información. Versus en este tipo de páginas web en donde lo que vamos a tener es una interconexión entre usuario, información, objetos y procesos. ¿Sí?
lo que hay dentro de este tipo de páginas web, hay procesos. Procesos que yo debo conocer para poder interactuar con esta página web. Es lo mismo que nos ocurría cuando nosotros consumíamos los viejos medios de comunicación. Nosotros conocíamos el lenguaje y qué ocurría en esos medios de comunicación. Al escuchar la radio, al escuchar al ver la televisión, nosotros hemos creado cuál es el lenguaje que tenía. Bueno, hoy en día los usuarios, para poder hacer uso de este tipo de plataformas, han tenido que aprender esta idea de objetos y procesos. Se produce una serie de objetos que tienen sentido para las personas que están participando de este tipo de web, pero a su vez también hay una serie de procesos. Vamos entonces con los últimos dos análisis, entonces, entre web 1.1, 1.0 y web 2.0, que tiene que ver con la infraestructura. ¿Qué ocurre con la infraestructura en este caso? ¿Sí? De esta página a esta página. Lo mismo para esto o esta página. Escucho entonces a los grupos. En la web 2.0 nos pudimos dar cuenta de que quizá la navegación es más breve, limitada y práctica, mientras que en la 2.0 hay más especificaciones y como recovecos, ¿no? Donde poder entrar. Bien, perfecto. ¿El otro grupo? Nosotros vimos que la web 1.0 es de uno a muchos, o sea, la computadora le pide al servidor cierta cosa y de esa manera trabaja. En cambio, la 2.0 es la interacción entre muchas computadoras, de muchos a muchos. Excelente, muy bien. ¿El otro grupo? Sí, veíamos, nosotros veíamos que también tenía que ver con esto de una estructura dinámica y una estructura estática. En la 2.0 vemos que podemos acceder en base a links y distintas aplicaciones a otros lugares y poder navegar incluso mucho más, tal vez hasta más fácil. En la 1.0 es scrollear y no mucho más. Por ahí se puede acceder a otros lugares, pero entre lo dinámico y lo estático, pero finalmente, exacto. Ok, excelente. Y nos queda el último grupo. No sé si escribió algo, Vero. No lo estoy viendo. No. Nosotros también comentamos lo mismo, Alejandra, que en la 2 se comparten videos, podcasts, bueno, se intercambia información entre los usuarios. Bien. Y bueno, esa es una mayor infraestructura que tendría la 2.0, a diferencia de la Excelente. 1.0. Bien, me quedo con este último punto que decía Alejandra en cuanto a, hemos visto que, por ejemplo, hay podcasts que comparten una serie de cuestiones, decía ella. Por otra parte, hacía alusión, Marcos, a la idea de la dinámico nuevamente y de lo estático. Hablaban justamente en esta idea de la reticularidad, decía Luna, y sobre todo alguien habló de los recovecos que se pueden dar. No recuerdo quién había dicho recovecos. Yo, del grupo 3. Ah, ok, perfecto. Entonces, esto es muy importante en infraestructura. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hablamos que en esta web, en la que veíamos nosotros al inicio, ¿sí? Que es este tipo de web, lo que vamos a tener son directorios. ¿Qué significan los directorios? Significa que vamos a tener una taxonomía, ¿sí? Que va a estar a cargo del productor. ¿Qué es la taxonomía? Es una clasificación u ordenación de un grupo de cosas, que lo va a hacer quien programa, quien comunica, quien programa finalmente la web. Aquí obviamente actúan periodistas, porque para redactar, por ejemplo, las noticias y demás, lo que hay son periodistas institucionales. Ustedes, por lo general, uno piensa que va a trabajar claramente en un medio de comunicación, pero los periodistas también trabajan en el ámbito privado, en las empresas privadas, en las instituciones, obviamente produciendo información, ¿no? en la actividad periodística, quiero decir. Entonces, lo que hay aquí, como decíamos, es una taxonomía. Es una idea de cómo se ordena en función de un grupo de cosas, pero obviamente que son afines, que tienen un principio común, pero está dado, esa forma de directorio está dado por aquel que presenta la página web, la ordena. En este caso en particular, que es la idea, digamos, de estos medios interactivos, lo que tenemos es que lo que se llama los tasking están realizados en función principalmente de los usuarios.
Yo determino cómo ordeno en función de lo que me interesa a mí. Y por lo tanto, me da la posibilidad, este tipo de página, de que yo pueda armar el orden en función de mis intereses. Y no simplemente el interés que me da a conocer, digamos, quien armó la planificación, quien armó finalmente la infraestructura de esta página web. Y esto es muy importante porque comenzamos aquí con algo que ustedes decían que tiene que ver con la interactividad, esta idea, digamos, de parte del usuario. Por otra parte, el segundo punto que ustedes bien marcaban, que tiene que ver con esta idea del intercambio, tiene que ver con la extracción de datos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la extracción de datos? En realidad aquí, cuando yo ingreso a esta página web y la voy a navegar, va a producirse lo que se llama el scripting de datos. Por cada vez que yo salte en esta página web, en los lugares que vaya, lo que se va a producir es una extracción de datos entre los programas, ¿sí? Para saber, digamos, cómo están navegando las personas. En este caso, directamente lo que hay es lo que se llaman servicios web. En función del salto que yo hago aquí va a haber otras web interactuando en este sentido. Por ejemplo, aquí lo que me mandan es productos de Mercado Libre, ¿sí? Y ahí ya no salto dentro de la base de datos de una página web, sino que me voy a una web contextual totalmente distinta. ¿Se entiende? Por cada una de las soluciones que me está haciendo esta página web, lo que se llaman dinámicas web, ¿sí? Servicios web que se van incorporando a esta web de origen. Y finalmente, como ustedes decían, en este caso, para el caso de infraestructura, existe un cliente y un servidor. Yo cuando pongo aquí para ver qué es la predicación, lo que me está haciendo es enviándome a dónde está alojada la información dentro del servidor en el que está trabajando este grupo. En cambio, aquí lo que me va a ocurrir es que estoy trabajando en esta idea de lo que se llama peer-to-peer, que es la idea de este momento en donde se comparten distintas máquinas, ¿sí? Distintos equipos están compartiendo información sin necesidad de que haya una centralidad en un servidor. Porque justamente lo que estoy haciendo aquí, estoy compartiendo la información que yo cargo de mi máquina con otras máquinas en particular. Y este es el cambio principal que tiene en cuanto a la infraestructura. Vamos al último punto, o a los últimos dos puntos, la idea de géneros, qué pasa con los géneros en estos cambios, y finalmente, qué pasa con el modelo de negocio. ¿Quién quiere comenzar? Vamos primero con la idea de los géneros y el modelo de negocio. Empiezo. Veíamos que Sí. hay muchos géneros y Sí. se abrió mucho el abanico de página web, como pueden ser las wikis, o en este caso Wikipedia, páginas de streaming, las de descarga, Exacto. páginas de aplicaciones, las de ventas o compra. Es como que hay un gran abanico de posibilidades cuando vamos a una página web. Correcto. Bien, excelente. ¿Queremos completar ya de paso, Marco? ¿Querés completar qué ocurre con el modelo de negocio? Sí, y bueno, en base a eso veíamos que el modelo de negocio quizás está apuntado hacia el comercio electrónico, hacia los trading o un mercado libre en este caso. El comercio de negocio de la página web va hacia ese lado. Perfecto, excelente. Bien. ¿Otro grupo? ¿Qué ocurre con respecto al tema de los géneros? ¿Qué ocurre con respecto al modelo de negocio? Se fueron. Se cansaron. Basta, dijeron. No quieren más. Nosotros, a ver, estoy buscando Sí, Alejandra. lo que escribimos. Okay. Yo esa pregunta mucho no la entendí, porque, digamos, como que me parece que redunda en lo mismo que estuvimos hablando. Bien, ahora entonces vamos a ampliar entonces en esa pregunta, Alejandra. Luna, creo que quería participar. No, que habíamos debatido, Sí. yo acá lo escribimos, Sí. que me lo mandó mi compañera que lo tipió, yo lo escribí en un cuaderno, Okay. que en la 2.0 se puede moldar el interés de cada uno de los individuos, de cada usuario. Ok, bien. Que se ve la oferta de servicios también en cuanto al marketing o publicidad. Que también, por ejemplo, en las web 1.0 se ve, en las gratuitas, se ven publicidades no del tema en relacionado con el que uno presenta por ahí en la web 1.0. Ok, bien, perfecto, excelente.
vinculado entonces a un modelo distinto de marketing y de publicidad. Bien, perfecto. Sí. ¿El otro grupo? Sí, nosotros. Luna, Bueno, ¿sí? nosotros vimos más o menos lo mismo que decía Marcos. Diferenciamos entre la web estática y la web dinámica, y vimos el hecho de las wikis, que son de información, y el hecho de las redes sociales que tienen aplicaciones también puede ser. Bien, perfecto. Y después lo otro es que vemos en la web 2.0, que por ejemplo, como la que estás compartiendo ahora, que Sí. hay anuncios, como el 2x1 en el curso de inglés. Perfecto, excelente, cierto. ¿Algún otro grupo más nos quedaba? ¿Alguien más nos quedaba? No, ya participaron los 4 grupos. Ok, entonces vamos a comenzar con respecto a los géneros. ¿Qué ocurre con esta página en particular en cuanto a los géneros? Bueno, claramente es un sitio que se llama sitio de vidriera. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos a un comercio. Bueno, es lo que está expuesto, ¿sí? Claramente. Eso pasa con respecto al tema del género o los tipos de web. Esto es claramente un sitio vidriera. Contra esto, que está vinculada a aplicaciones web. Por cada uno de los elementos que nosotros vemos aquí, hay una aplicación web que ha sido preparado para eso. Es decir, cuando hay una notificación que me tiene que hacer una alerta de llamado, hubo una aplicación que se tuvo que hacer para que eso ocurriese. La notificación, la mensajería, ¿se entiende? Entonces, pasamos de una vidriera finalmente a una aplicación web. El segundo elemento en cuanto a los géneros que va a ocurrir en este tipo de página con respecto al otro, está vinculado al sistema de gestión de los contenidos. Acá hay una forma en donde las personas, aquellos que han trabajado alguna vez en un sitio web lo conocen perfectamente, existen plantillas donde yo no puedo modificar esto, está previamente determinado las plantillas, ¿sí? El sistema de gestión de contenido es uno que no puede ser variado. Contra este, que como bien decían ustedes, es el modelo wiki. ¿Qué es el modelo wiki? En donde yo incorporo, me da la posibilidad de yo incorporar. No me dice, usted ponga un hashtag acá, usted haga un link acá. No, yo escribo y en eso que escribo voy creando, voy armando, digo, esos géneros en particular. Y la tercera idea dentro del cambio que se produce está vinculado a que estos son web personales, ¿sí? Y aquí lo que tenemos finalmente son blogs. ¿Qué quiere decir con blogs? Que se termina de completar esa información. No es solamente una, sino si yo navego esta información en particular, vamos a ver que abajo hay comentarios que van a terminar de completar la información que está puesto ahí por parte de los usuarios que están conectados en cuanto a sus intereses. Por lo tanto, web personal versus un blog. Y esto es muy importante porque nos va dando idea de las hipermedias y los lugares donde ustedes van a trabajar. Si ustedes no respetan estas nuevas especies de comunicaciones digitales, las personas no van a estar interesadas. Claramente que esto necesita un mayor trabajo, obviamente, de programación y obviamente de profesionales de la informática. Pero si ustedes no conocen estas reglas, bueno, no van a poder, obviamente, solicitar este tipo de posibilidades, digamos, de ampliación en futuros formatos que ustedes puedan realizar. En cuanto a modelos de negocio, efectivamente, como ustedes decían, primer punto que hay que tener en cuenta, aquí lo que se va a medir atrás de esto, obviamente se produce una estadística, es el tiempo que cada usuario va a estar dentro, primero del sitio web, pero además de cada uno de los elementos de contenido que nosotros hemos indicado. Es distinto, por ejemplo, en este tipo de web, en donde no importa tanto el tiempo de permanencia que hay, sino es la sindicación de contenido. ¿Sí? ¿Cuánto contenido yo incorporo? Y no tanto cuánto tiempo paso en una sección en particular. El segundo tema con respecto a la web 1.0 vinculada al modelo de negocio es lo que se llama la especulación con los dominios, versus esto que tiene que ver en realidad, digamos, el cambio particular, tiene que ver con la optimización de los motores de búsqueda. A mí no me interesa ya tanto si soy .com, .edu y demás, sino lo que a mí me interesa en particular es optimizar la búsqueda. ¿Sí? Que las personas, los motores de búsqueda, lo que la persona está tratando de buscar, yo se lo pueda dar. Y este es un cambio porque cuanto más yo los conozco en cuanto a usuario, más los conozco a ustedes y entonces cambia el modelo de negocio en esto de dar publicidad, como le decía. Por ejemplo, acá me está dando un curso de inglés, y esto tiene que ver por las temáticas que yo estuve leyendo de artículos en inglés. Entonces lo que me propone, mire, usted por ahí necesita fluidez de su inglés, bueno, porque le hago un 2x1, ¿se entiende? Pero porque me conoce. ¿Sí? ¿Está claro ese punto? Y el tercero, en cuanto al cambio de modelo particular de
un medio al otro medio tiene que ver con las descargas de páginas, esto que se llama los views, ¿sí? Acá, si ustedes han trabajado en páginas web, es el view. Che, ¿cuántos vieron esta determinada noticia? ¿Sí? Y entonces le hacen ustedes, a las personas que le contratan, le hacen lo que se llama una page view y le dicen, bueno, mira, descargaron la página tantas personas que ingresaron a ver, ¿no? Y en este modelo de negocio no nos interesa cuántas personas vieron un contenido en particular, sino que vamos a pasar al concepto del costo por clic. Cada vez que yo hago un clic, lo que estoy haciendo es que eso se monetiza ese clic. Se monetiza para quien que lo está gestionando, ¿verdad? Para mí también, porque por ejemplo puedo acceder, en este caso, a un empleo. Si yo soy una empresa y necesito, por ejemplo, en esta búsqueda, casi todos tienen LinkedIn, no les pregunté. No. Bien, a ver, vamos a tratar de salir de aquí, denme un segundito, voy a tratar de ingresar a mi LinkedIn. ¿Qué significa con esta idea del costo por clic? Denme un segundito, vamos a ir a... Vamos a ingresar nuevamente. Si me dan un segundito, les voy a mostrar a qué nos estamos refiriendo con este último de los puntos, ¿verdad? Vamos a ingresar. Fíjense en este sentido que yo les decía hace instantes. Vamos a ingresar. En este caso, por ejemplo, me dan una notificación. Dice que Marcela Pizarro ha compartido una publicación. Hoy hemos entregado un reconocimiento al mejor investigador de la Universidad Austral. Marcela Pizarro es la decana de la Universidad Austral en materia de comunicación. Yo soy docente de esa universidad, entonces estoy vinculada a la red de ella. Ingresamos al LinkedIn y ustedes pueden ver que nos presenta aquí, por ejemplo, la información que publica ella. Estoy navegando en LinkedIn, en este caso de Marcela Pizarro, dentro de mi plataforma en particular, pero si yo voy a empleos, ¿sí? Las empresas buscan mi perfil y dicen, bueno, mire, para usted tenemos todos estos empleos. ¿Se entiende? Entonces, la monetización de clic está vinculado al perfil que yo le he dado. Entonces, como yo tengo un perfil, me dice, mire, estamos buscando en este caso un líder de ética y anticorrupción. Como yo trabajé en gobierno, asemejan a que puedo trabajar en este perfil. Gerente de comunicación, porque he sido gerente de comunicación. Hay una coordinación de comunicación. Puede ser profesor de posgrado, me dicen, en la asignación de ruidos y vibraciones, si me interesa, porque entiende que soy docente. Puede ser especialista senior de comunicación para una consultora, editor, consultor en ética, comunicación. En ética porque he dado materias vinculadas a ética, entonces como las empresas buscan eso, ¿se entiende lo que quiero decir con respecto a esta idea del costo por clic? Si yo ingreso aquí para conocer cuál es esa solicitud, fíjense que dicen además, 10 antiguos alumnos trabajan aquí. ¿Por qué dice que 10 alumnos trabajan aquí y está vinculado a la Universidad Austral? Porque soy graduado de la Universidad Austral, ¿se entiende? Entonces están buscando un perfil vinculado a ese perfil. Esta dinámica es lo que permite la interacción. No sé si queda claro este punto. Ahora vamos a una web, y en este caso que tiene que ver que a veces nosotros no navegamos en muchos de los casos. Esta es una web, por ejemplo, del Vaticano, Vatican News. Si ustedes se fijan, Vatican News en este momento está transmitiendo en vivo. Tienen los podcasts, ¿sí? Tienen una parrilla. Esta parrilla lo que da es la información, digamos, en vivo. Hay la posibilidad, digamos, de lo que es una página web .1, pero también hay una página 2.0. ¿En cuántos idiomas está transmitiendo esta página? Ni más ni menos que en todos estos idiomas. Tal vez es la página de mayor contenido porque hay una cantidad de personas, ¿sí?, a la hora, digamos, de producir información, porque obviamente es una organización que está a nivel global. Pero si ustedes van al Vaticano, lo que van a permitir es una interactividad dentro del Vaticano, dentro de lo que es la Iglesia, dentro de lo que es el mundo, ¿sí? Y si vamos, por ejemplo, a la parrilla les va a dar a ustedes el contexto de, bueno, las transmisiones que están teniendo en este momento en cada uno de los informativos en vivo. A su vez, esto que nosotros decíamos en cuanto a los servicios web, cada uno de esto que nosotros, por ejemplo, la misa en Santa Marta que da, por ejemplo, el Papa, tiene que ver con esto que decíamos en cuanto a los servicios web. ¿Se entiende? Todo esto se produce todos los días y esto es una acumulación de información constante. Servicios informativos, vuelvo a repetir, en cada uno de los idiomas. Ustedes saben que, por ejemplo, en la Radio del Vaticano, las primeras transmisiones se dan en 1920, la Radio del Vaticano es de 1924.
Digo esto para que ustedes puedan entender cómo, en este caso, una de las iglesias, en este caso, está transmitiendo. Esta es la Radio Vaticano, que es la que transmite. Radio Vaticano transmite nuevamente, como les decía, en todos estos idiomas. ¿Sí? Esta es lo más, tal vez, digamos, para aquellas personas que digamos que generalmente nosotros no somos, vuelvo a repetir, de estar vinculados. Fíjense aquí cómo se produce un servicio web que está ocurriendo en este momento versus una multimedia que está colgada aquí, ¿sí? Versus, obviamente, en este caso, información que se está publicando. A su vez está digitalizado el Observatorio Romano. Ustedes saben que es el periódico que se publica en papel dentro de la Santa Sede, pero que a su vez se publica de manera online. Este es el concepto que yo les quería mostrar a ustedes en cuanto a los servicios web. Por cada uno de los soportes que hay, se produce un nuevo, ¿sí?, servicio web. Tienen la versión papel, pero también está la versión, en este caso, digital, ¿sí? Aquí trabajan miles de profesionales en este concepto. Si uno no tenía el concepto de hipermedia, jamás podría trabajar en este tipo de ¿cómo se llama?, de servicios informativos, ¿sí?, en donde usan esta idea de la comunicación digital en cada uno de los niveles, ¿sí? Entonces, esto simplemente para que ustedes puedan, en este caso, poder, digamos, comprender el concepto de la hipermedia. Entonces, para finalizar, la pregunta entonces, ¿qué van a vivir ustedes entonces como profesionales? Y con esto vamos a ir finalizando. Lo que ustedes van a vivir como profesionales, que lo toca Carlos Escolari y que lo retoma y que hace, digamos, de hecho, hace una alusión en particular a uno de los autores que nosotros le hemos dado a ustedes para leer, está vinculado, dice Carlos Escolari, lo que está ocurriendo en materia de comunicación, es esta idea. La idea de un periodista multiplataforma polivalente, y él va a poner el acento en lo polivalente, que como bien hemos dicho hasta el momento, está vinculada a la comunicación digital interactiva, pero particularmente a la hipermedia. ¿A qué nos referimos con un periodista multiplataforma? Bueno, más o menos todos entendemos que es una multiplataforma, es decir, estas ideas y este multitasking que tienen que hacer los periodistas. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en el Vaticano, además de conocer obviamente idiomas, debería manejar los distintos soportes para yo poder trabajar en ese tipo de medio. Estamos hablando de la Iglesia Católica y estamos hablando de un nivel de profesionalismo que existe, digamos, para poder llevar adelante esa comunicación. ¿A qué nos referimos con la polivalencia? Bueno, en tres elementos básicos. Uno de ellos tiene que ver con lo tecnológico, es decir, el futuro profesional vinculado a estos medios de comunicación digital, que es lo que ustedes hoy deberían estar ya pensando, es en esta idea de la utilización de las TIC. ¿Se acuerdan que nosotros definíamos las TIC, que era tanto el hard y el software? Es decir, no solamente basta con conocer de hard, hay que conocer de software también, ¿sí? Y esto ya excede la posibilidad, digamos, de una materia en particular, sino que es lo que ustedes deberían comenzar a explorar. ¿Y esto qué les va a permitir? Les va a permitir, primero, producir. Segundo término, gestionar distintos tipos de contenidos para distintos soportes. Hoy no basta simplemente con manejar un soporte, sino que justamente lo que hay que manejar son distintos tipos de soportes, conociendo la base tecnológica que hoy en día estamos manejando. Y esto va a ser un cambio principal, porque antiguamente lo que había era en esta idea de Fordismo, en la noticia se producía en un periódico, en una redacción. Bueno, cada uno estaba especializado en algo. Teníamos un fotógrafo, teníamos los redactores, teníamos los editores. Esto cambia con esta polivalencia tecnológica. ¿Por qué? Porque hoy en día el futuro periodista lo que tiene que saber hacer es, al mismo tiempo, tiene que saber escribir bien, tiene que saber, por ejemplo, retocar fotografías, tiene que saber editar, por ejemplo, en lo que se llama edición no lineal, que ustedes van a ver seguramente en uno de los talleres vinculados a la televisión, y sobre todo tiene que hacer manejo de bases de datos. Y esto es la polivalencia que hoy en día en materia tecnológica tiene que tener un periodista. Tercera polivalencia que tiene que tener es mediática. ¿Sí? Primera tecnológica, la segunda es mediática. ¿A qué nos referimos con una polivalencia mediática que tiene el futuro profesional? Bueno, primero tiene que saber diseñar, tiene que saber producir contenidos para distintos y diferentes lenguajes. ¿A qué nos referimos con distintos o diferentes lenguajes? Escrito, audio, gráfica, video, ¿sí? Y sobre todo interactivo, que es lo que le tratamos que ustedes hoy en día pongan en marcha en sus hipermedias.
¿Es complejo? Claramente que es complejo, pero aquellos profesionales periodistas que no tengan esta polivalencia mediática no van a participar del nuevo sistema de medios que hoy en día está ocurriendo. Y esta polivalencia exige nuevamente competencias tecnológicas. Si no hay competencias tecnológicas, no van a poder participar de esta polivalencia. ¿Qué significa particularmente? Bueno, el periodista, los mandan a cubrir ustedes un determinado evento, después del evento van a tener que preparar un texto para poder enviarlo, podría ser a un medio gráfico, impreso obviamente, o un medio en línea, pero a su vez van a tener que grabar, ¿sí? una pequeña intervención que puede ser radiofónica, que puede ser obviamente en video, que tienen que poderla editar ustedes, tanto para radio como para televisión, y que puede obviamente ser transmitida en televisión bajo los cánones de las competencias tecnológicas que existe hoy en día la televisión y la radio. Y acá, como les decía, hay una polivalencia que exige, como decíamos, competencias tecnológicas, pero también competencias semióticas. Ustedes el año que viene van a tener una materia que se llama semiótica, que tiene que ver con el conocimiento de los distintos lenguajes para los diferentes medios. Cada uno de los medios tiene lo que se llama una semiótica propia. La radio tiene una semiótica del sonido, ¿sí? La televisión una semiótica de la imagen. Y cada uno de esos soportes crea para cada uno de los usuarios una determinada interpretación de esa realidad. Por eso, una de las materias que es importante y una de las competencias, además de la competencia tecnológica, es la competencia semiótica. Esta idea de que los usuarios puedan interpretar en función de un código compartido un determinado mensaje. Y por último, y para hacer un cierre, tiene que ver con la polivalencia temática. ¿Qué significa esta última condición para un futuro periodista? Bueno, que la condición informativa ya no se va a ocupar solamente de un solo género, de generar, perdón, un solo tipo de información para una sección determinada. Bueno, yo me especializo y soy periodista deportivo. No, yo soy periodista político, yo soy periodista social. Esta idea de este tipo de comunicaciones hace que los periodistas, los futuros periodistas tienen que tener una polivalencia temática. Y esto hace que ustedes manejen deporte, política, cultura y todo lo que se le pueda ocurrir. Como verán ustedes, los distintos niveles de polivalencia no se excluyen, todo lo contrario, y se van a combinar unos con otros. Por eso, la primera tiene que ver con esta idea de lo tecnológico. Repito, no solamente el soft, sino también el hard. Aquellos que no dominen esta polivalencia, que en definitiva se va a expresar en lo que nosotros le pedimos a ustedes, en una hipermedia, el futuro va a ser bastante complejo, porque los medios claramente han virado hoy en día a esa nueva forma, digamos, de comunicación interactiva, y vienen un poco retrasados lo que son las empresas, ¿sí? Y las instituciones. Recuerden que ustedes van a trabajar no solamente en medios, sino que van a trabajar en empresas e instituciones. Estas empresas e instituciones que necesitan comunicarse con sus usuarios, hoy casi es primordial estas competencias por parte de los periodistas. Bueno, estamos en las 21:15, no los quiero aburrir porque ya los he aburrido bastante. Además, supongo que han venido también, vienen de participar, digamos, de otra materia, pero este es el mercado, este es el lugar donde ustedes hoy en día van a cumplir sus labores y sus trabajos, ¿sí? Y esto es el resumen final de lo que ocurre finalmente con nuestra materia. La clase que viene, lo que vamos a ver es, nos falta uno de los puntos, dentro de las hipermediaciones decíamos, las hipermediaciones son parte de los productos, de las distribuciones y finalmente de los consumos. Distribución y consumo va a estar vinculado a una matriz estrictamente tecnológica. ¿Cómo hoy en día realizamos consumo? Bueno, a partir de esta idea de lo que ha sido la idea de poder comprimir señales de audio y de sonido para que puedan pasar finalmente por un canal. Ese canal lo que nosotros llamamos banda de ancho, el ancho de banda de ancho, iba a decir en inglés. Ahora que estoy un poco complicado, el ancho de banda. Para que por un canal pueda ingresar, ¿sí? Y esto nosotros le llamamos lo que nosotros decimos, esto tiene velocidad, tuvimos que haber hecho algo para poder comprimir las señales para que puedan pasar. Esto es lo que nosotros conocemos como en los distintos formatos de video, de audio, obviamente que ustedes han escuchado hablar de MP3, MPG, ¿sí?
tanto los distintos soportes han tenido que comprimirse, han tenido que llegar a una convención para que se pueda distribuir, y este cambio de distribución ha hecho que justamente cambiara la forma en cómo nosotros, como usuarios, hoy en día recibimos y compartimos esta información. Victoria me hace una pregunta, una consulta. ¿Cuándo es la clase de repaso para el parcial? Bueno, ahora lo vamos a decir, Victoria, no te preocupes. Entonces decíamos, la clase que viene vamos a tener este concepto de cómo ha cambiado esta distribución a partir del cambio tecnológico y sobre todo el consumo de usuarios. Pero decíamos, aquellos que no tengan competencias hoy en día para interactuar con estas herramientas, por eso recomendaciones como futuros profesionales ingresen, abran sus LinkedIn, ¿sí? Para que además los puedan explorar y puedan ver todo ese mundo que hay detrás de eso. Hoy en día las empresas, como los usuarios, por ejemplo, LinkedIn, producen realizan sus propias producciones, ¿sí? Bajo este nivel de competencia. Nos va a quedar, como decíamos, luego una clase que es la clase, digamos, que va a estar con los micros contenidos, y en esa clase en particular, como veíamos al principio, denme un segundito que ya le confirmo la fecha, vamos a tener nosotros la clase de consulta, ¿sí? El día 26, además de ver básicamente lo que son la transformación de los contenidos trozados, y los nanoformatos, acabo de escuchar un gran trueno, me parece que se cae el cielo, si ustedes también lo han... entonces no estoy mal yo, entonces es eso, se va a caer el cielo. Les decía, ahí vamos a hacer una recopilación de los temas que ingresan para el parcial, ¿sí? Algo a tener en cuenta, recuerden que hay temas que no ingresaron en el parcial número 1, justamente por la proximidad del tema. En este caso, los temas vinculados a los nanoformatos y a los formatos troceados que se llaman, ese tema particularmente no va a ingresar en el segundo parcial. Modalidad del parcial va a ser lo mismo que hemos visto hasta el momento, en donde ustedes van a completar un multiple choice y va a haber preguntas, en este caso abiertas, a partir de un tema que le vamos a dar a ustedes en particular. ¿Sí? Va a ser la misma modalidad. Bien, consultas, preguntas. Y Martina dice que están a full los trenes, totalmente. Sí. Se va a caer el cielo. Quiero aclarar algo porque como al principio cuando nosotros teníamos el cronograma, el 22 no estaba estipulado como feriado, a ustedes les aparece en el cronograma como que ese día, que es el lunes 22, íbamos a tener la clase de consulta. Como el lunes 22 es feriado y no tenemos actividad, vamos a tener la clase de consulta el viernes 26, que entiendo que será sincrónica, ¿sí? Para que puedan consultar acerca de, vamos a hacer un repaso de los temas y si tienen consultas. Después voy a ver si lo puedo cambiar en el cronograma para que les quede bien, si no igual se los dejo en avisos para que no haya dudas con respecto a eso. Sí, un tema ahí que nos ocurrió que para armar el cronograma nos basamos en la resolución que sale a principio de año de la facultad. La facultad emite una resolución donde estipula cuáles son los días feriados. En ese caso no estaba, por eso nosotros lo habíamos programado como tal, digamos. Pero bueno, si ustedes van al programa van a ver que está puesto como una fecha, digamos, y bueno, y estamos salvando ese error porque efectivamente es una fecha de feriado nacional. Bueno, ¿alguna consulta, algún comentario, algo que quieran decir? Porque por cada minuto que estamos pasando quedamos menos, estamos todos agotados, entonces escucho consultas o preguntas en particular. Todo clarísimo. No, o no se entendió nada, que puede llegar a ser también un tema. No, yo ninguna pregunta. Ok, no, perfecto. Claro. Bueno, muy bien. Excelente, nos vemos entonces, nos vamos a reencontrar el próximo viernes, que no va a ser obviamente clase sincrónica, pero vamos a ver un tema ahí un poco más tecnológico y seguramente lo que vamos a hacer es dividir en 2 videos cortitos, chiquitos, para que ustedes podamos ver, digamos, ese tema sobre todo de la compresión audio-video que han permitido justamente que el ancho de banda pueda ser mejor aprovechado, ¿sí? Para esta idea de esta comunicación interactiva. Nos encontramos entonces el próximo viernes de manera online y el próximo lunes ya no, porque es feriado, como decíamos, y nos vamos a encontrar el viernes de manera, para los que quieran, de manera online, los que van a hacer consultas y demás antes del parcial, ¿sí? Bien.
Bien. Listo, Muy bien, gracias. gente. Gracias. Nos vemos. Buenas noches a Muchas gracias, todos. buenas noches. Nos estamos Gracias. viendo. Chao.